Hoy vamos a hablar, hermano, de los dos grupos. Amén. Los dos grupos. Quiero que me acompañe allá en Mateo 13:34 para ver, hermano, la palabra y estos dos grupos. Amén. Originalmente éramos un solo grupo, el grupo de ellos. Pero salimos de ellos y pasamos al grupo de vosotros. Amén. Pero todavía hay muchos en el grupo de ellos que necesitamos que se pasen al grupo de vosotros. Amén. Mateo 13:34. ¿Ya estamos ahí? Amén. Dice la Escritura, y todo esto, amén, todo esto habló Jesús. ¿Cómo hablaba Jesús? Por parábolas. Amén. Por parábolas, ¿a quiénes les hablaba Jesús? A las gentes. Y dice, y sin parábolas no les hablaba. Volté con su hermano y digo, ¿y tú de qué grupo eres? ¿De ellos o de vosotros? Amén. Tome su lugar, bendito el Señor. ¿Qué es una parábola, hermano? Amén. ¿Qué es una parábola? Una parábola, amados hermanos, es un lenguaje figurado que Dios ha usado, bendito el Señor Jesucristo, para hablar a la gente, porque a todos el Señor les habló por parábolas, bendito el Señor, amén. Todas las parábolas, hermanos, son lenguajes figurados que Dios tomó, bendito el Señor Jesucristo, para dar a conocer algo oculto, amén, dentro de las propias parábolas, bendito el Señor Jesucristo. Las palabras que Dios usa, ¿verdad?, en un lenguaje a veces que no se entiende o no se comprende, precisamente es para eso, para que no todos lo entiendan, bendito el Señor. ¿Por qué? Porque dentro de ello, hermano, mire lo que dice allá en el libro de Oseas, capítulo 12, versículo 11, para que entendamos cómo Dios habló desde tiempos antiguos. Dijo Dios que solamente con Moisés hablaba, ¿verdad?, cara a cara y a las claras. Pero Dios empezó a hablar, ¿verdad?, desde los tiempos antiguos, utilizando lenguajes metafóricos. Amén. Para que la gente no alcanzara, hermano, a entender. Dice el verso 11 de Oseas 12. Y hablado he a los profetas. ¿A quién le habló el Señor en aquel tiempo? A los profetas. Y yo aumenté, dice, la profecía. Y por mano de los profetas, ¿puso qué?
¿Qué puso? ¿No llegaban ahí? O sea, 12, 11. Es que no dice Galatas en iniquidad. Es otra. Oseas 12, 11, brínquele un versículo o un anterior, porque las versiones antiguas se han tomado, ¿verdad? Digo, las versiones nuevas es en el 10, en la mía, que es más antigua que la suya, es en el verso 11. Amén. Dice, y hablado he a los profetas, y yo aumenté la profecía, y por mano de los profetas puso ¿qué? Parábolas, semejanzas, metáforas. Bendito el Señor. Quiere decir que Dios no hablaba, ¿verdad?, a las claras. Hay algunas cosas muy claras, ¿verdad?, dentro de la profecía también. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Eso está claro. Pero la parte metafórica después dice, llamará su nombre Emmanuel, que se traduce con nosotros Dios. Amén. Entonces el Señor siempre utilizó, ¿verdad?, en sus palabras, parábolas o semejanzas o metáforas. Bendito el Señor Jesucristo. Y dentro de esas, ¿verdad?, ese lenguaje, miramos cuando Juan el Bautista fue encarcelado, dice allá en Marcos 1, 14 y 15, que entonces vino el Señor Jesucristo predicando ¿qué? El Evangelio del Reino. Y en San Juan 14, ¿verdad?, 2 dice que Él se fue a preparar lugar para ti y para mí. ¿Y cuál es tu fe? ¿Cuál es mi fe? ¿Cuál es tu esperanza? ¿Cuál es mi esperanza? Que un día vamos a estar con Él. ¿Dónde? En el reino de los cielos. Ahorita estamos en el reino de los humanos, en el reino de la tierra, en la estatua de Nabucodonosor todavía, ¿verdad? Pero el Señor nos ofreció llevarnos al cielo. Por eso vino predicando Él el Evangelio del reino de los cielos. Bendito el Señor. Y nos ha ofrecido una vida llena de gozo, llena de placer, porque allá no va a haber dolor, no va a haber tristeza, no va a haber noche, no va a haber aflicción, no va a haber hambre. Entonces es una vida llena de gozo, llena de placer. Bendito el Señor. Y lógicamente usted y yo queremos ir al cielo. Bendito el Señor. Amén. Pero para poder llegar al cielo necesitamos entender el lenguaje de Dios. Amén. Pero no todos entienden el lenguaje de Dios. Nosotros ya entendemos un poquito. Amén. ¿Por qué el pueblo de Israel, hermano, crucificó al Señor Jesucristo? Teniendo la ley. Porque ¿a quién le fue dada la ley? La ley por Moisés fue dada ¿a quién? A Israel. Amén. Estaban las profecías. He aquí la Virgen concebirá. Estaban las profecías, ¿verdad? Y tú, Belén, Efrata, pequeña entre las naciones, de ti me saldrá un Salvador. ¿Quién traducía? ¿Quién escribía la palabra? Los escribas. Pero aún escribiéndole y repitiéndola, no le entendían. Y lo poco que entendían, ellos lo entendían de manera literal. Amén. ¿Cómo decían que iba a venir el Mesías, que iba a ser un rey? Y ellos querían que ese rey lo sacara ¿de qué?
de la esclavitud. Entonces, miraban la profecía de una manera literal, cuando hoy sabemos usted y yo que la profecía hablaba de una manera espiritual. Imagínense cuando el Señor Jesucristo le dijo: el que no come mi carne y bebe mi sangre, guácala. Amén. Hoy nosotros sabemos que el Señor se refería ¿a qué? A su cuerpo y a su sangre que se iba a derramar. Derribar este templo y en 3 días lo reedificaré. ¿Y ellos cómo lo entendieron? Este templo tardaron nuestros antepasados en construirlo 46 años. Y tú dices que en 3 días. Pero el Señor hablaba de su cuerpo. Amén. Oh, Dios. Así como Jonás estuvo en el vientre de aquel pez, así está el Hijo del Hombre en lo profundo de la tierra. Amén. El Señor hablaba de resurrección, de muerte y resurrección. Pero ellos no lo entendían, bendito el Señor. Amén. Por eso el Señor, hermano, habló en parábolas. Dice que no hablaba a la gente si no era a través de ¿qué? De parábolas. ¿Usted cree que las cosas invisibles se pueden ver? Yo digo que sí. Mire, en Romanos 1:20 vamos a ver cómo podemos ver las cosas invisibles de Dios. Amén. Romanos 1:20. Porque únicamente estamos capacitados, hermanos, para ver las cosas en su orden natural, pero no en su orden espiritual, bendito el Señor. Amén. ¿Qué dice Romanos 1:20? Porque las cosas invisibles, amén, de Él, su eterna potencia y divinidad, ¿qué dice enseguida? Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Entonces, fíjense, dice que se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Entonces, lo invisible lo podemos ver a través del poder de Dios en su creación. ¿Qué nos dice Hebreos 11:1 sobre la fe? Después la fe, la sustancia y las cosas que se esperan, y la demostración de las cosas que se ven o las que no se ven. Lo invisible se puede hacer visible a través del poder de lo que Dios hace. Bendito el Señor. Pero para eso necesitamos tener ejercitados nuestros sentidos. Pero por eso el Señor dice que solamente hablaba en parábolas. Bendito el Señor. Y las parábolas, hermano, es tomar un lenguaje prestado de algo, de objetos, de animales, de personajes, de historia. Amén. Para darnos a conocer una verdad oculta. Cuando el Señor dijo, así como fue en los días de Noé, está evocando un hecho histórico. Amén. Para decirnos que de esa manera en el tiempo futuro van a ser las cosas. Así como Jonás estuvo en el vientre de aquel pez, un hecho histórico, pero también está tomando un objeto, ¿verdad? A una persona que es Jonás y a un objeto que es un pez. Para darnos a conocer algo que está oculto dentro de ese lenguaje, bendito el Señor. Entonces, el Señor
mostró ese tipo de lenguaje, bendito el Señor. ¿Y por qué? Mire, San Juan capítulo 2, verso 19 al 21, porque todo, hermano, está en la Biblia. La Biblia no necesita interpretarse. La Biblia se interpreta ella sola, bendito el Señor. Dice el verso 19 del capítulo 2 de San Juan. Respondió Jesús y les dijo: destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue este templo edificado, y tú en 3 días lo levantarás. Dice, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Entonces, ¿cómo tomaban las cosas? Literalmente, bendito el Señor. Y hay veces que el ser humano lee la Escritura y no la entiende, o se asusta porque toma las cosas literalmente. Ahorita que estamos estudiando el libro de Daniel, son profecías, ¿verdad?, que hablan acerca de que se dieron antes de que acontecieran los hechos. Y utilizó el Señor personajes, y utilizó el Señor animales, ¿verdad que sí? Y conforme vamos estudiando, vamos entendiendo, ¿verdad?, quién es. ¿Por qué? Porque el ángel es el que dio la revelación. Aún hasta el mismo Daniel se quedó, ¿verdad? Uf. Entendía parte, pero parte no. Y a veces así, muchos hermanos, ¿verdad?, se pueden quedar, bendito el Señor, aleluya, y pueden entender las cosas de una manera solamente literal, pero no en el sentido espiritual, bendito el Señor Jesucristo. Como estos hombres, estos fariseos, ¿verdad?, que decían 46 años duraban construyéndolo y tú en 3 días. Pero dice, Jesús hablaba de su cuerpo, bendito el Señor, aleluya. Amén. Pero no todo en la Biblia, ¿verdad?, son parábolas. No todo en la Biblia son profecías. No todo es físico, o no todo es literal. Hay muchas cosas, ¿verdad?, que está escrita en simbolismos y que tenemos que buscar, ¿verdad?, el significado espiritual de esos simbolismos que utiliza la palabra, bendito el Señor. ¿Por qué? Porque es muy peligroso malentender las Escrituras. ¿Qué dijo el Señor en la antigüedad? Mi pueblo perece. ¿Por qué? Porque le faltó entender, por ignorar. Amén. Por ignorar, bendito el Señor. Y si tu esperanza, mi esperanza es llegar o estar en el reino de los cielos, bendito el Señor, yo tengo que entender, hermano, las parábolas. Vamos a Mateo 13 nuevamente, verso 35 ahora. ¿Por qué lo hizo el Señor así? Dicen que para que se cumpliera, hermano. Amén. Lo que fue dicho por el profeta, que dijo, abriré en parábolas mi boca. Amén. Entonces el Señor vino a hablar en parábolas porque ya estaba profetizado. Entonces el Señor no vino a cambiar. Recuerden que Él dijo, ni una tilde, ni una jota pasará de mi palabra. Entonces Él no vino a cambiar, Él vino a cumplir, bendito el Señor Jesucristo. Amén. Pero dentro de esas parábolas, hermano, están cosas escondidas. ¿Desde cuándo? Desde la creación, hermano.
del mundo. Dice, abriré en parábolas mi boca, rebosaré o les daré cosas escondidas. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo están esas cosas escondidas? Lee el verso 35. Dice que están escondidas ahí ¿desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Son tesoros escondidos. Pero que si no entendemos las parábolas, ese tesoro, hermano, no lo vas a disfrutar. No lo voy a disfrutar, bendito el Señor Jesucristo. Ahí va a seguir escondido, bendito Dios. ¿Estamos entendiendo? Bendito el Señor, aleluya. En el versículo 33, fíjate bien, dice arribita, que el reino de los cielos es semejante ¿a qué? A una levadura que tomó una mujer y le escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Verso 47, el reino de los cielos es semejante a una red. El reino de los cielos es semejante a una perla preciosa. El reino de los... El Señor utilizó muchos lenguajes metafóricos, muchas semejanzas, bendito el Señor, para que podamos, hermanos, nosotros entender o no entender las parábolas. Hay 2 razones, hermanos, por las que el Señor habló en parábolas. Uno, porque ya miramos estaba profetizado. Amén. Ahí dice el verso 35, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Amén. Bendito el Señor. Y lo otro, hermano, lo encontramos, bendito el Señor Jesucristo, ahí en Mateo 13, versículo 10. En delante. Amén. Entonces, llegándose los discípulos, le dijeron, ¿qué le dijeron? ¿Por qué les hablas en parábolas? Amén. Y él les respondió, porque a vosotros, ¿quién? Fíjese bien, ahí aparece el título. A vosotros. Dijimos que vamos a hablar de 2 grupos, ¿verdad? El grupo de ellos y el grupo de vosotros. A ellos, ¿por qué les hablas en parábolas? Amén. Porque a vosotros es concedido saber. ¿A quién les es concedido saber los misterios del reino? Los que están escondidos en las parábolas desde la fundación del mundo. A vosotros. Amén. A vosotros les es concedido conocer los misterios del reino de los cielos. Mas a ellos no les es dado. Amén. ¿Están ahí los 2 grupos? El grupo de ellos no les es dada la revelación, no les es dado el entendimiento, pero al grupo de vosotros que estábamos en ellos, pero que Dios nos sacó de ellos y nos convertimos en vosotros, parece trabalenguas, ¿verdad? Ahora nos es dado que nosotros conozcamos los misterios. Recuerden que el Señor dijo, te alabo, Padre, de los cielos, que has escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las haya revelado a esos mis pequeñitas. Amén. Las escondió de ellos para revelársela al grupo de vosotros. Verso 11. Amén. 12. Porque a cualquiera que tiene le será dado y tendrá más, pero el que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo
no oyen ni entiendan, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no miraréis, porque el corazón de este pueblo está engrosado, y de los oídos oyen pesadamente, y de sus ojos guiñan, los cierran para que no vean de los ojos y oigan de los oídos, y del corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Más bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Bienaventurado el que tenga oído para oír. Hay quien no tiene oído para oír ni ojos para ver, que es el grupo de ellos. Pero el grupo de vosotros es a los que el Señor nos ha dado, hermano, esa capacidad, bendito el Señor Jesucristo, amén, de conocer, de entender. Mira el verso 51, hermano. Díceles Jesús: ¿habéis entendido todas estas cosas? ¿Qué dijeron ellos? Los discípulos, ¿verdad? Les preguntó. Dijeron: sí, Señor. Amén. Entonces, al grupo de ellos, Dios les cerró, ¿verdad?, el entendimiento. Los fariseos y los escribas, a pesar de tanto conocimiento, no entendieron, hermano, las profecías. Unos por falta de interés. ¿A qué le daban más importancia? ¿Por qué tus discípulos no se lavan las manos? Amén. ¿Por qué no guardan el sábado? Pero las profecías, hermano, pasó el Señor, ¿verdad? Aquí tu Salvador vendrá cabalgando en un pollino de asno. ¿Y se dieron cuenta que era Jesús? Por eso lo crucificaron. Porque no entendieron las Escrituras, bendito el Señor Jesucristo. Si las hayan entendido, usted y yo no estuviéramos aquí. Pero Dios cerró sus ojos, Dios cerró sus oídos, bendito el Señor Jesucristo. Amén. Porque para ellos está la salvación oculta. Pero para nosotros está abierta, bendito el Señor Jesucristo. Dice el verso 36. Mire, entonces despedidas las gentes, Jesús se vino a casa. Llegándose a él, sus discípulos les dijeron, ¿qué le dijeron? Verso 36 del capítulo 13 de Mateo. Entonces, el grupo de vosotros tiene interés en conocer, tiene interés en entender, tiene interés en crecer. El grupo de ellos, no. Amén. Por eso, ¿en qué grupo está usted? Si usted, ¿verdad?, no tiene interés. ¿A quién fueron los discípulos? No fueron a los fariseos. ¿Verdad que no? Fueron a Jesús, y ¿qué le dijeron? Decláranos. ¿De qué se trata esa parábola? Amén. Y el Señor se las empezó, hermano, ¿a qué? A explicar, bendito el Señor. Porque ellos tenían hambre. Ellos tenían sed, bendito el Señor Jesucristo. Pero el grupo de ellos, en lugar, hermano, de tener hambre, se enojaban
¿Cómo que en 3 días vas a reedificarlo? ¿Estás loco? Duraron 46 años. Amén. En lugar de decir, ¿a qué te refieres? Explícanos. Ellos, ¿verdad? Tenían su mente cerrada y todo lo tomaban de una manera literal, de una manera física, y no preguntaban, bendito el Señor. El eunuco que regresaba leyendo el rollo de Isaías 53, ¿recuerdan qué le dijo Felipe? A ver, ¿qué le dijo? Y entiende lo que lees, ¿verdad? ¿Y qué le dijo el etíope? ¿Y cómo podré entender si no hubiere quien me lo explique? ¿De qué grupo era? De vosotros. Tenía hambre, quería conocer, quería que le explicaran. Estamos entendiendo. Pero el que no quiere, hermano, crecer, que no quiere entender, se queda en el grupo de ellos y le dicen, erráis ignorando las escrituras, y se enoja. Amén. ¿Por qué? Porque así actúa, hermano, el grupo de ellos. Se ofenden, se enojan. Pero el grupo de vosotros, hermano, son humildes. Y dicen, ¿hay quien me puede enseñar? ¿Hay quien me puede arrojar luz sobre esto? ¿Cómo podré entenderlo si no hubiera quien me lo explique? ¿Qué hacíamos en la escuela cuando teníamos dudas? Profesor, no entendí esto, ¿me lo puede? Amén. Eso hacían los discípulos. Se quedaban con Jesús aparte, ¿verdad? Y le preguntaban, porque ellos no tenían un corazón cerrado. Ellos tenían un corazón abierto. Ellos tenían disposición en su corazón. Y su mente estaba abierta, bendito el Señor Jesucristo. Amén. Necesitamos entender, hermano, cómo el Señor habla, porque siempre va a hablar en parábolas, en semejanzas, en lenguaje metafórico. Pero mire, ahí en Levítico, capítulo 26, donde se habla, verdad, de los mandamientos, el Señor les decía, verdad, que no se inclinaran ni se hicieran dioses de piedra, ni a piedras pintadas. Amén. Que está refiriéndose, verdad, a dioses falsos. Pero cuando el Señor dice, y esta es la piedra reprobada, de vosotros los edificadores, dirá uno de ellos, bueno, pues entonces, allá prohíbe la piedra y acá dice que le reconozcamos la piedra. Amén. Porque hay que entender también el contexto. ¿Qué? ¿Va a venir a tumbar la piedra, la estatua de Nabucodonosor? Una piedra. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, ¿siendo qué? La principal piedra Jesucristo. Entonces, ¿la piedra quién es? Jesucristo. Pero el que no entiende, pues una piedra es una piedra. ¿Por qué? Porque tiene cerrado su entendimiento, bendito el Señor. Amén. Entonces, hay tipos, hermano, de parábolas o tipos de parábolas que utiliza el Señor, lenguajes diversos. Número 1,
Tenemos parábolas que hacen alusión, hermano, a objetos. Como puede ser, ¿verdad? La piedra, y a ti te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra, amén. Pero ya sabemos que esa piedra era Cristo. Edificaré mi iglesia. Entonces, hace alusión a objetos, bendito el Señor. Aleluya. En Isaías 28:16, vamos allá al profeta. 28:16. Por tanto, el Señor Jehová dice así: he aquí que yo fundo en Sión. ¿Qué fundó? Cuando llegan ahí, Isaías 28:16. Dice aquí que yo fundo en Sión una piedra. Amén. Piedra de fortaleza, de esquina, de precio, de cimiento estable. Y el que creyere, no se apresure. Entonces, ¿de quién está hablando el profeta? De una piedra. Pero esa piedra tiene una semejanza, un simbolismo, un significado espiritual. Aleluya. Quiere decir que una parábola, ¿verdad?, utiliza un lenguaje figurado de algo y está escondiendo, ¿verdad?, o está escondido un tesoro interno. Y ahí está hablando, ¿verdad?, de el Cristo de la gloria. Pero si no tenemos el entendimiento, vamos a ver, pues pusieron un cimiento, una piedra. Amén. Los cimientos se hacen con piedra, sí. La base de nuestra fe, ¿cuál es? Dijo Pablo: yo sé bien en quién he creído. Estamos creyendo en la piedra, ¿verdad? Y a usted y a mí el Señor también nos dice: y vosotros cual piedras vivas. ¿Verdad que sí? Utiliza el Señor lenguaje figurado, lenguaje parabólico, que encierra, ¿verdad?, verdades ocultas, que tenemos que encontrar el significado espiritual para que nuestro conocimiento y entendimiento crezca. Bendito el Señor Jesucristo. ¿Estamos entendiendo? Bendito el Señor. Hace alusión a personas. Amén. ¿Recuerdan allá en Isaías? Vamos a ver. Ahí en los últimos capítulos de Isaías, capítulo 61, porque ahorita usted y yo ya lo sabemos, pero cuando el profeta Isaías profetizó esto y lo escribió, fíjese bien, dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí. Amén. Porque me ungió Jehová, hame enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad
a los cautivos y a los presos, abertura de la cárcel, a promulgar año de la buena nueva voluntad de Jehová y día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Y sigue. ¿Quién habla? Pues habla Isaías. Amén. Pero parece ser que dice, ¿verdad?, que el Espíritu de Jehová está sobre él y me ha enviado. Efectivamente, Dios lo usó, ¿verdad? Y habló metafóricamente. Bendito el Señor Jesucristo. Pero ¿qué es lo que pasó allá en Lucas 4:18? Esa verdad oculta que está utilizando, ¿verdad?, personas, amén, o personajes, ahí entendemos nuevamente, ahí tenemos esa profecía. Dice el verso 17, y le fue dado el libro del profeta Isaías. ¿A quién? Al Señor Jesús. Lo empezó a leer, ¿verdad? Lo abrió, ¿verdad? Ahí le dieron el rollo, le dieron el libro, y Jesús lo abrió ahí y lo empezó a leer. Y lo leyó tal y cual está, bendito el Señor. Pero después de que lo leyó, dice el versículo 20, ¿qué hizo Jesús? Enrolló nuevamente el rollo. Amén. Porque antes los libros eran en rollo. Dice que enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Amén. No les predicó, lo leyó, lo enrolló, lo regresó al ministro y se sentó el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y los ojos de todos en la sinagoga, dice que estaban fijos en él. ¿Qué les dijo el Señor Jesucristo? ¿Eh? Hoy se ha cumplido esta escritura. Dice mi versión, en vuestros oídos. ¿Por qué? Porque Él se las leyó delante de vosotros. Entonces, lo que estaba oculto y que muchos no habían entendido allá en el tiempo de Isaías y que pensaban que hablaban de Isaías, caray, no hablaba de Isaías, hablaba de Jesús. Bendito el Señor. Amén. Entonces, hay parábolas, ¿verdad?, que utiliza objetos. Hay parábolas que utilizan personas o personajes. Bendito el Señor. Amén. A Abraham, a Efraín, a Isaac, para darnos, ¿verdad?, a entender las cosas. Bendito el Señor. Y hay parábolas también, ¿verdad?, que utilizan animales. ¿Qué dijo Juan al ver a Jesús? ¿Y aquí qué? Entonces, no dijo aquí el Mesías. ¿Y aquí el rey? ¿Utilizó qué? Una semejanza en su lenguaje, una metáfora. Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bendito el Señor, aleluya. Dijo el Señor, yo soy el buen pastor.
Y luego dice, y mis ovejas. Oye mi voz y me sigue. Entonces, ¿a quién le llama ovejas? Nosotros. A nosotros. Entonces estamos entendiendo cómo el lenguaje de Dios, hermano, utiliza ese tipo de lenguaje metafórico, parabólico, ocultando algo, ¿verdad? Para una verdad oculta para en el cumplimiento esta sea revelada y que podamos, ¿verdad?, entenderla completamente. Que no le pasó eso al pueblo de Israel. No le fue dado ese conocimiento a ellos, para que viendo no vean y oyendo no oigan y se arrepientan y yo los salve. Pero a vosotros les es dados a conocer los misterios del cielo. Amén. Parábolas que utilizan, ¿verdad?, lenguaje en torno a ciudades. Bendito el Señor. Allá en Apocalipsis 11, versículo 8, en ese lenguaje apocalíptico, bendito el Señor, ¿cómo habla la Escritura? Y si sus cuerpos serán echados en las plazas de la grande ciudad que espiritualmente es llamada ¿cómo? Menciona la ciudad de Sodoma. Amén. Y Egipto. Pero luego dice, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Lo crucificaron en Sodoma? ¿Lo crucificaron en Egipto? ¿Dónde lo crucificaron? ¿Dónde fue crucificado el Señor Jesucristo? Pues en Jerusalén, en el Gólgota. Entonces la ciudad de Jerusalén espiritualmente también es llamada Sodoma y Egipto. Amén. Pero como no fue crucificado en Sodoma, como no fue crucificado en Egipto, después aclara la Escritura, donde también nuestro Señor, amén, fue crucificado. Entonces utiliza ese lenguaje simbólico. Y toda la Escritura está llena de esas semejanzas, de esas alegorías, bendito el Señor, que nos sirven, ¿verdad?, también para ubicarnos. Y saber el contexto geográfico. Bendito el Señor. Para que tengamos mayor entendimiento. Y pues, como ya les decía, también utiliza, ¿verdad?, las parábolas, lenguaje histórico, historias, que nos habla de Noé, ¿verdad? Así como fue en los días de Noé, así como lo fue en los días de Lot. Utiliza, ¿verdad?, esa historia de lo que pasó para hablarnos de ¿qué? Del fin. Amén. En los días de Noé
fue el fin de la civilización. En los días de Lot fue el fin de Sodoma y Gomorra. Entonces, para ejemplificar los tiempos de fin, bendito el Señor. Entonces, el Señor utiliza, ¿verdad?, esas formas hermosas llamadas parábolas para hablarnos. Pero tenemos ese privilegio enorme de que a vosotros sí nos es dado el recibir el entendimiento de conocer los misterios del reino, bendito el Señor, pero a ellos no. ¿Por qué? Porque no tienen interés, porque no buscan, porque tienen su corazón duro y entenebrecido. Pero aquellos que tienen hambre y sed, bienaventurados los que tienen hambre, porque ellos serán saciados, ellos serán hartos. Bendito el Señor. Por eso dice San Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Llámese parábolas del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento o profecías, Dios ha utilizado lenguaje con semejanzas, lenguaje con metáforas, lenguaje con alegorías, bendito el Señor, para encerrar verdades que están ahí ocultas, bendito Dios. Como la parábola, ¿verdad?, donde dice que los árboles buscaron rey y le pidieron, ¿verdad?, la oliva, le pidieron, ¿verdad?, la viña, a todos los árboles hermosos y que dan fruto, ¿verdad?, y todos dijeron, no puedo dejar de dar mi fruto que alegra a los hombres. Y luego fueron, ¿verdad?, y le pidieron un chamizo al escaramujo. Reina tú sobre los árboles del bosque. Y dijo, está bien, pero primero póstrense a adorarme, y si no, que salga fuego debajo del escaramujo y los consuma. Hablando, ¿verdad?, de los malos reyes, bendito el Señor, que luego pierden el piso. Luego, ¿verdad?, se le sube el escaramujo. Bendito el Señor, que no son humildes. Bendito el Señor, aleluya. ¿De qué grupo somos, hermano? Del grupo de vosotros, los que tenemos hambre, los que queremos que el Señor nos enseñe. Bendito el Señor, los que buscamos y tenemos intimidad aparte con Dios. Amén. Los discípulos se apartaron y estuvieron solos con Jesús. Cuando usted se aparta y tiene un momento de reflexión con el Señor, es cuando Dios le da el entendimiento. Bendito el Señor. Pongámonos en pie, hermano, bendito el Señor. Es el tiempo, hermano, de la oración, es el tiempo del clamor. Bendito Dios, y hay una petición de un pastor, ¿verdad?, muy grave, de su hermano Refugio Martínez. Bendito el Señor, de allá en Madera, California. Y nos pidieron, ¿verdad?, que orásemos por nuestro hermano Refugio. Bendito el Señor. Yo les pido, hermano, que oremos con fe para que Dios haga su voluntad. Bendito el Señor. En Dios, ¿verdad?, decíamos el domingo, Él puede hacer esa extraña obra.
ese milagro extraño. Bendito el Señor, porque Dios es el que hace las cosas. Y cuando el pueblo le pide, hermano, con fe, el Señor hace lo que su pueblo, ¿verdad?, le pide, lo que su pueblo le ruega. Bendito el Señor. Vamos a hacerlo en el nombre de Cristo. Padre, en este momento, Señor, venimos ante tu presencia, reconociendo, Señor, su grandeza, su grande misericordia, su paciencia y su grande amor, Padre. Usted se acuerda que somos polvo, Padre. Pero su palabra nos dice: clama a mí, yo te responderé. Su palabra nos dice: este pobre clamó. Hoy no estamos pidiendo para nosotros, Señor, porque es parte, Señor, de lo que tu palabra nos dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hoy no pido por mi salud. Hoy pido, Señor, por la salud de un compañero pastor, Padre. De un hombre que ha dedicado, Señor, tu vida a ti. Ha dedicado su vida, Señor, a cuidar de tu rebaño. Pero hoy, Señor, está quizá como Ezequías. Señor, en los últimos momentos de su existencia, por una enfermedad, Señor, que lo aqueja. Yo no sé cuál sea la enfermedad. Yo lo único que sé es que el único que puede sanarlo no es la ciencia, no es la medicina, no son los doctores. Es tu mano, es tu poder, es tu misericordia. Y en ese momento empiezo el arco, Señor, y pongo la flecha y abrimos la ventana, Señor, que da hacia Madera, California. Y ahí donde esté, Señor, nuestro hermano Refugio Martínez, y aquí, Señor, lanzamos la flecha de sanidad. Sea tu mano, sea tu poder, sea tu misericordia sobre tu siervo. Señor, haz lo que quieras sobre él. Si tú quieres, puedes sanarlo. No quiero ir con la voluntad. Haz tu voluntad, Señor, en el Padre. Yo te pido sanidad. Pero Señor, si tu voluntad sobra, haga pues su voluntad en el Padre. En el nombre de Jesús. Y escucha nuestro ruego. Eres soberano. Pero cambia la vida como en tu mano. Ora, Señor, en el nombre de Dios, Jesucristo. Te pedimos por nuestros hermanos de la congregación que quizás están enfermos. Tú nos sabes, Señor, de su peso, de las vidas, Señor, por los cambios de temperatura. Sana a tu pueblo, Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo, Señor. Se lo pedimos. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. La oración está en
Demos un corito, hermano, y así, si usted preparó su corazón para traer ofrenda de amor, es su tiempo. Bendito Dios. Gloria al Señor. Abríguese bien. No quiero que se me enferme. Y por causa de la enfermedad, diga, pastor, no voy a ir a la iglesia. Amén. Protéjase para que esté listo para adorar y alabar a Dios. Domingo los espero. Véngase en ayuno. Doblegue su carne, sométala por unas horas, bendito el Señor, y usted va a obtener victoria. Y sigamos orando, bendito el Señor. Recordemos que el que no ayuna, el diablo se lo desayuna. El que no ora, el diablo se lo devora. Amén. Entonces, no sirva de desayuno al enemigo. Que no esté, ¿verdad?, apetitoso. Que diga, mire este gordito. No. Que esté usted con honor a Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Con el canto, hermano, ya saben, nos despedimos. Gracias.